Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un pequeño video respecto a recomendaciones de series de los años 90. Porque yo tengo la impresión de que, bueno, todos sabemos que los años 90 fue el año del auge, como de la edad de oro de las series, de lo que veníamos viendo nosotros en los años 80. En los 90 cambiaron las reglas respecto a las series de televisión. Y de ahí se inició una era de oro que duró harto tiempo. Ahora se supone que estamos en otra época ya de la serie. Pero en los años 90 hay series muy icónicas que todo el mundo se recuerda. Por ejemplo, los Expedientes X, que yo siempre les comento que probablemente está dentro de mis series favoritas de la vida. Pero hay otras series también que marcaron mucho y que están un poco olvidadas. Entonces yo me tomé la misión de volver a traer a colación aquellas series que realmente, por lo menos a mí me marcaron en esos años, y yo las vi en ese momento, y que en el transcurso de los años, de las décadas, he podido volver a verlas, y que tiene cosas muy interesantes y cosas quizás no tanto. Pero la que voy a hablar hoy día, que es, aquí la tengo con el GC, es de Babylon 5. Babylon 5 es una serie que no sé si todo el mundo recuerda, se dio en el nuevito canal Megavisión, la daban los fines de semana. Era una serie de ciencia ficción. La gente como que enganchó a alguna gente, pero en general la gran mayoría no, y rápidamente quizás fue cancelada, no se alcanzó a emitir completo. Esta es una serie que rompe un poco los cánones que se conocía hasta el momento de la serie propiamente tal, que las series eran episodios unitarios. Estamos hablando del año 93. El año 93 es un año muy importante porque se estrena también Los Expedientes X, que también es una serie que rompe los moldes que nosotros teníamos acostumbrados, que eran episodios unitarios, que eran episodios que no pasaba nada al terminar el capítulo a los personajes seguían igual a como habían terminado, habían empezado el capítulo, terminan igual, le pasan mil cosas, pero terminan igual, aunque terminen heridos, baleados, después se mejoran y el próximo capítulo parten como que se resetean y parten de nuevo. En cambio, habían ya algunos experimentos, Twin Peaks, por supuesto, pero eso se considera como aparte, como que es casi un experimento que se realizó porque no fue una llegada masiva ya a la gente. En cambio, los Expedientes X, por supuesto, empezó a hacer esto y diferenció capítulos en capítulos como del Monstruo de la Semana, que le habían puesto con unos episodios mitológicos que seguía un arco, que se iban ahí intercalando con los otros capítulos. Eh, Babylon 5 también sigue un poco esta lógica, al principio como medio híbrido, pero ya a partir de la segunda temporada hace el gran cambio, que es que todo capítulo, en mayor o menor medida por supuesto, es parte de una historia mayor. Por lo tanto, es imposible que tú no la veas en orden, porque tienes que verla en orden y tienes que seguir la historia que te está contando, porque es una gran historia que semanalmente, episódicamente, te va contando durante 5 años. Estos son 5 años. Por eso que la gente no se acostumbró a este cambio, que para nosotros ahora es tan normal. Para nosotros es súper lógico. Pero no vemos capítulos, series de muchos capítulos. Vemos capítulos 10, 12 capítulos y ya estamos diciendo que es una serie muy extensa. En cambio, aquí eran series de 22, 24 capítulos, que eran la norma de hacerse. Y por eso que había tantos capítulos de relleno. En cambio, Babylon 5 comenzó el año 93 con una película que básicamente son probablemente los dos primeros capítulos que se hacen película y que hace un piloto. Y se llama The Gathering, que es el encuentro. Y que empieza a contar esta historia y ahí
una vez lo lanzan este capítulo, en el año 93, el mismo año que se estrenan los Expedientes X, y ahí le dan la luz verde para que hagan la primera temporada, que fue el año 94 recién. Y el año 94 se hacen los primeros 22 capítulos, y así sucesivamente hasta completar la cuarta temporada. El creador de esto es Michael Straczynski. ¿Y quién es este que suena tanto en el mundo ñoño? Estuvo muy involucrado en el cómic del Hombre Araña, estuvo muy involucrado en cómic también de DC. Se inició, esto es súper curioso su historia, se inició enviando una carta con un guión para He-Man a Filmmaker. Envié una carta, oye, me gusta mucho la serie y quiero darles mi guión. Y se nos mandaron. No lo hicieron, pero sí dijeron, oye, este loco igual escribe bien. Y lo empezaron a llamar para otras cosas después y estuvo involucrado en muchas series, haciendo capítulos para muchas series. Así que de ahí como que empezó su oficio y finalmente, desde el año 88 aproximadamente, que tenía una idea en la cabeza de hacer una gran ópera espacial, una gran épica, que fueran varias temporadas, así como trayendo un poco el mundo del cómic a la televisión, pero que tenía el gran problema de que tenía que tener muchos efectos, muchas locaciones, por lo tanto trató de reducir eso, trató de sacar todo lo mínimo para ofrecer un producto barato, pero que cumpliera con toda su mínimo de calidad. Y así estuvo, por supuesto, de bote en bote hasta que finalmente Warner, mediante TNT, le compró la idea y pudo hacer esta serie. Finalmente hizo el primer capítulo, este piloto, les fue relativamente bien y le dieron la luz verde para sacar su primera temporada de una historia que originalmente iba a durar 5 años. 5 años él tenía planificado punto por punto todo lo que iba a pasar en cada una de estas temporadas, que cada temporada le puso un nombre. Eso es la otra de diferenciación con el resto de las series que existían en ese momento. Le puso un nombre porque era como un capítulo de un libro. La cosa es que llegaba a la cuarta temporada, iniciando la cuarta temporada, le dijeron, ¿sabéis qué? Los índices de audiencia no son los mejores, así que te vamos a tener que cortar. Y él, como bien obsesivo, dijo, yo no puedo terminar esta cuestión a media, dejarla cortada como ocurre generalmente con las series, que las dejan ahí, las cancelan, las dejan a mitad y se acabó. Él lo que hizo fue comprimir, él tiene un récord que no sé si se ha batido todavía. La serie tiene 110 capítulos. De esos 110 capítulos, 92 los escribió él. A partir de la temporada 2, la 2, la 3 y la 4 y la 5, escribió todos los capítulos. Es increíble este loco. La cosa, por lo tanto, él es el que más sabe de ese tema y es el que más manejaba qué iba pasando con sus personajes. Por lo tanto, empezó a comprimir todo, los 2 arcos que él tenía contemplado en hacer en la temporada 4 y 5, que ya sabía que él iba a hacer, y la comprimió y la dejó en una pura temporada, filmando el último capítulo como un final, pero que en la medida que empezó a avanzar la última temporada, la cuarta temporada, le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar una quinta. Tanto que pediste, te vamos a dar una quinta. Y pero por favor, si yo ya terminé todo, no tengo nada que hacer. Entonces fue un problema mayúsculo, porque él ya no tenía más ideas y ya tenía todo ya listo, redondito, comprimido sí, pero redondito en la temporada 4. Por lo tanto, lo que hizo fue grabó un final diferente para la temporada 4 que permitía, en el fondo, abrir algunas cosas para la quinta temporada. Y ese capítulo, que es el final de la cuarta temporada, que era el final de la serie, lo tiró al final de la quinta temporada. O sea, todo, absolutamente todo planificado. Bueno, la quinta temporada, por supuesto, fue una especie de epílogo, más que nada, un epílogo muy largo, de que eran historias cortitas, de que eran las consecuencias de que había pasado y que había algunas
algunos arcos chicos de cosas, pero básicamente era un epílogo, una despedida de cada uno de los personajes. Entonces, muy, y aquí es donde voy a entrar en la comparación, en el detalle, y exprofesamente lo hizo así, muy Señor de los Anillos. ¿Y por qué? Porque la serie está planteada y está realizada emulando, homenajeando y extrapolando El Señor de los Anillos, pero en el espacio, con todo lo que eso complica, con todo lo que eso conlleva. Imagínense, una serie, básicamente una tremenda guerra. El Señor de los Anillos es básicamente una guerra mundial en un mundo fantasía. Entonces lo que él quiso hacer es una guerra mundial, un mundo fantasía, donde había un elegido que tenía que sacrificarse y llevarse algo hasta otra parte. Eso más o menos El Señor de los Anillos, con toda la magia, con todos los enemigos, etc. ¿Ya? Entonces, tiene mucho de eso y tiene mucho de la onda, de la logística y de la lógica interna del Señor de los Anillos. Eso es lo que más llama la atención. Ahora, ¿de qué trata Babylon 5? Los que nunca lo han visto, los que les suena, porque Babylon 5 finalmente se ha considerado, ahora está un poco olvidada, eso lo que da harta pena, pero está considerada dentro de las mejores series de ciencia ficción de la historia. Babylon 5 trata en un futuro lejano, 2000, en 2257, ahí está, 2257, en que crea una estación espacial, que es una gran estación, que se llama la estación Babylon, donde se iba a realizar la paz mediante la diplomacia. Es decir, era una especie de ONU. Era una ONU, y lo mismo, lo dicen en el mismo prólogo. Era una ONU, funciona igual que una ONU, donde las distintas razas e imperios, algunos imperios en decadencia, tenían sus embajadores, sus representantes, y ahí se ponían de acuerdo y solucionaban sus desavenencias. Habían 5 razas principales, las grandes razas. Los humanos como los anfitriones. En todo caso era en un lugar súper remoto y súper distante y súper alejado, era como súper neutral, ¿ya? Era como La Haya, era como súper lejos de todo, pero los humanos fueron los que hicieron esto y los que ponen toda la logística. Después está los Minbari, estaban los Vorlon, que son los más como misteriosos, que no se sabe bien de qué se tratan ellos, los Narn, que son una especie como de Klingon, por así decirlo, y los Centauri, que son, es súper choro los Centauri, porque son una especie de imperio en decadencia, que tuvieron glorias pasadas y son muy prusianos, así como prusianos, y como tuvieron glorias pasadas, pero ahora ya están en decadencia, ya no salvan a nadie, pero viven de su pasado, ¿ya? Los Minbari son básicamente elfos. Son elfos en el espacio. Y los Vorlon no quiero entrar mucho en detalle, pero son muy enigmáticos. Muy enigmáticos. Eso más, por supuesto, un montón de representantes menores de mundos o sistemas mucho menores que forman una especie como de congreso. Entonces ellos son los principales del consejo y los otros forman como el resto del congreso. Bueno, y hubo 4 Babylon, estaciones Babylon antes de esta quinta, por eso se llama Babylon 5, y que fueron o destruidas o una fue literalmente desapareció. Nadie sabe cómo. Hubo una especie de fenómeno muy extraño que hace que desapareciera. Y esta es la quinta versión, como por eso que se dice que es nuestra última y mejor esperanza de paz, ya para la galaxia. En la primera temporada, nosotros vamos conociendo a todos estos embajadores y todos los problemas. Es muy en la onda. Y ustedes dicen, pero esto yo lo he visto en Deep Space Nine de Star Trek. Y aquí es donde viene una cosa bien curiosa. Porque las malas lenguas y las leyendas dicen de que Michael Straczynski llegó con su proyecto a Paramount.
Y en Paramount, como tenían Star Trek, dijeron, no, porque nosotros ya teníamos una serie de naves y ciencia ficción, así que ya no nos queda ni presupuesto ni espacio para poner otra serie. Así que gracias, chao. Y al poco tiempo aparece Deep Space Nine, que es básicamente la misma idea. Una estación fija donde llegaban diferentes razas a hablar de sus problemas. Entonces, ¿hubo copia o no hubo copia? Nunca lo vamos a saber. No hubo plagios ni demandas de por medio, pero sí hay como una fuerte influencia y más encima son más o menos temporalmente coinciden. Así que queda siempre la duda que quién fue primero. Esta idea, por supuesto, es súper original. Uno no la había visto nunca. Y la primera temporada tiene el grave problema que tiene que seguir las reglas de una serie de ciencia ficción clásica. Por lo tanto, son capítulos unitarios, capítulos en que también no pasa nada, termina un capítulo y no pasa nada, terminan todos igual a como partieron. En cambio, hay algunos detallitos, algunos comentarios, algunos diálogos que hablan como que hay algo más importante de trasfondo. En la medida que va avanzando la temporada, que vamos llegando, no sé, a 2/3 de la temporada de 22 capítulos, que vamos llegando al capítulo 15 más o menos, ahí cambia la cuestión. Se empieza a transformar esta serie de capítulos unitarios a una serie en que cada cosa que pasa en cada capítulo va importando en el capítulo que viene. Y se van acordando del capítulo anterior y se van acordando de lo que pasó antes, y más aún, después ya más adelante, mucho más adelante, vamos viendo que cosas que ni siquiera nos importaron en esos primeros 15 capítulos, ahora cobran relevancia o personajes vuelven después, siendo parte de algo más importante. Y eso lo hace increíble. Increíble. La segunda temporada ya parte con todo, así ya cada capítulo es parte de un todo mucho más grande. Cambian de personaje, cambian del capitán, el comandante de la estación, comandante Sinclair, lo cambian por problemas. No queda muy claro ahí, me gustaría saber más. Entre problemas de plata y problemas como de salud del actor, lo cambiaron por el comandante Sheridan, que venía el actor que venía de Tron, entonces lo trajeron para acá y se acomodó muy bien. Hicieron un cambio también porque era otro personaje básicamente, pero haciendo el mismo puesto, ¿ya? Entonces cambiaron todo, hicieron todo un cambio de reglas de juego. Él siempre, el Extra como es un guionista y tan talentoso, él siempre tenía un plan B para cada personaje, para cada actor. Si no podía seguir actuando, tenía siempre un plan B que no necesariamente significaba matarlo, que era el recurso barato de toda la serie, pues lo mataba y nomás, o quedaba y no sé, pues suspendido en coma. Aquí no, aquí se iba a otra misión, se iba a hacer otra cosa, le bajaba la importancia a su personaje y sus acciones las tomaba otro. Entonces, él siempre tenía esas ideas, por lo tanto hacía que todo era mucho más fluido. Entonces, si faltaba un personaje, no pasaba nada para la historia, para la historia magna, para la historia más importante. Y después viene, por supuesto, todo el conflicto, una guerra que se llama la guerra contra las sombras, ¿ya? Que ahí es netamente Señor de los Anillos, la temporada 2, 3. Y aquí el éxito fue tan grande que no solamente permitió tener estas temporadas, sino que también hicieron películas para televisión. Ya teníamos una primera película, que era el piloto, pero aparte de eso hicieron 5 películas más. 3 películas durante esta como peak de calidad de Babylon 5, y las 2 últimas fueron una vez terminadas la serie, le dieron la venia de que pucha, ya sigue nomás, ya terminaste, pero complementa, rellena algunas cosas, y en general es para rellenar algunas tramas que quedaron un poco no tan definidas, que tú las puedes entender, pero para darle mayor profundidad le dieron unas películas. Entonces lo hace más redondo todavía esto. Sin contar que existen algunas novelas que son canónicas,
¿ya? Que cuentan cosas antes y cosas después de la serie. Y existe una serie que es un spin-off, pero un spin-off que pasa en el futuro. Por lo tanto, también cuentan cosas que pasan después, que se llama Cruzada, ya que solamente hubo una temporada y esa temporada también la cancelaron, ya no tuvo ya lo éxito que tenía antes, pero también dejó algunas cosas armaditas y finalmente hubo otra película que también permitió cerrar lo que se llama The Lost Tales, que eran como historias que estaban unidas, ¿ya? Entonces, todo calza y todo es muy redondito. Babylon 5, hay que tener paciencia por dos cosas. Uno, la narrativa es lenta. Es lenta como estamos acostumbrados ahora. Como estamos acostumbrados a algunas series de la actualidad, pero con la estética de los años, yo ni siquiera diría los 80, como de los años 60, porque es una serie muy pobre, pobre de recursos, pobre de... No, o sea, es muy... eh, por lo justo hicieron arte, ¿ya? Eso por lo menos quería darle un barniz, a ver si se motivan a ver esta serie. Está por ahí, está para encontrarlo. Estuvo un tiempo en Max, no sé si todavía estará. Eh, Vean, solamente quiero recomendarla, es de las buenas series que uno pasando los primeros 15 capítulos, después ya no lo van a poder soltar más. Eso es todo lo que puedo decir. Es una experiencia alucinante. Eh, Ese Señor de los Anillos en el espacio. Solo puedo decir eso. Se van a enamorar de los personajes. Los personajes son entrañables. Entrañables como no se han visto en la ciencia ficción, yo creo que nunca. Podría ser equiparar un poco a Star Wars porque uno lo ha visto a- a- en muchas películas, en series, en cómics. Ahí uno ya como que le agarra mucho cariño a los personajes. En cambio, en series, el desarrollo de los personajes es maravilloso. Uno puede personajes que caen al fondo del infierno de su vida y después tienen que tratar de salir, o al revés, a gente que no da un peso por alguien y finalmente hacen actitudes superheroicas. Véanla, véanla, solamente se las puedo recomendar. Y si ustedes la vieron, coméntenme acá abajo qué les pareció, y si no la han visto y la ven, coméntenmela, pero de nuevo les digo, ténganle paciencia a la primera temporada, por lo menos las dos primeros tercios, el capítulo 15 más o menos. De ahí lo van a soltar más. Ya, en un próximo video le voy a recomendar otra serie, porque tengo varias series en esa década de oro de las series. Tengo varias series que os voy a recomendar para que si se tienten, para que las vean y las podamos comentar con más detalle. ¿Ya? Chao, chao.